Cristo Jesús pasa a vosotros. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por esta oportunidad, primeramente a nuestro Dios. Ya miro pocos, ya miro lugares vacíos. ¿Será porque se fueron a ver el fútbol? Bueno, fíjense, hermanos, yo sé que aquí hay muchos hermanos que les gusta participar. Y en esta tarde, hermanos, yo sé que no son cosas nuevas las que vamos a recordar. Son cosas, hermanos, que a lo largo de nuestra vida la hemos pues discernido. Y hoy en esta tarde, hermanos, quiero preguntarle a alguno de los miembros de la iglesia que les gusta participar, hermanos. Bueno, pero antes de eso quiero empezar con nuestro hermano Juan. Juan. No, Rafael. Oh, sí es cierto, no miro al hermano Juan. Espero que esté bien. Oh, ok. Hermano Rafael, hermano, rapidito. ¿Qué tal su periodo de encargado de la localidad, hermanos? ¿Feliz? Sí, todos felices. Bueno. Bueno, qué bueno. Hermano Catalino, ahora usted que tiene el cargo, ¿qué tal, hermano? Pues yo lo miraba de lejos, pero ahora que lo veo de cerquita, veo que todo encargado es el tipo de Moisés, ¿no? Tiene que lidiar con el pueblo, ¿no? Pero, pues, yo pienso que el ejemplo de Moisés está para todo, que tiene una dirección de femenil, varonil y encargado y de todo. Pero amamos lo que hacemos, hermano. Claro que sí, hermano. Por eso es que lo aceptamos, ¿cierto? Sí. Pero más de allá de que lo hacemos porque deseamos, hermano, no todo es fácil, ¿cierto? No. Te vas a encontrar con situaciones en las que nos ponemos a pensar y hay más cuestionamientos hacia quién. No solo, bueno, hacia el encargado, pero también hay cuestionamientos hacia el ministerio, ¿cierto? Sí. Hermanos, y nos piden una serie de requisitos que, hermano, es difícil de llenarlos, pero en eso estamos. Pero ahora, hermanos, a una hermana de la congregación o un hermano que me diga qué tan difícil se le hace venir a la iglesia, qué requisitos le piden para que llegue a este lugar como congregante. Que diga, hermano, mira, es que el hermano encargado me pide que traiga esto, que traiga lo otro, y pues me cuesta. Y la mayoría del tiempo de vida que he estado aquí en la iglesia, como dijo nuestro hermano, pues han sido más momentos, muchas reglas de los hermanos, del ministerio, y casi no me gusta. O tal vez pueda hacer lo contrario, hermano. Piense que acá no me piden ningún requisito. Vengo tranquilamente. Si estoy, el hermano no se preocupa. Si no estoy, igual no se preocupa. Fíjese que no me afecta en nada. Pero hay algunos de los hermanos que digan que se les hace difícil llegar a la iglesia. Bueno, ya empezamos con los hermanos que en algún momento tienen una responsabilidad y que se les pide más seriedad, ¿cierto? Más responsabilidad. Sin embargo, hermanos, a veces la congregación, los integrantes de la iglesia, piensan que el obrero, el encargado, pues debe dar el 100%, pero yo doy el 50% y no pasa nada. Total, soy un congregante, si vengo o no vengo, pues no va a pasar nada. Pero ¿qué pasaría si el hermano encargado llegara siempre a las 30 minutos después de cada culto? ¿Cómo lo vería la congregación? El hermano tiene que estar, si es posible, antes de dar inicio al culto. Tiene que estar puntualmente. Y eso ¿quién lo pide, hermanos? La congregación lo exige. Oye, el hermano no lo miro. Y lo primero que mira, oye, el hermano. Y nos empezamos a hacer preguntas. ¿Dónde está? ¿Por qué no llegó? Bueno, puede ser que se le pasó algo en el camino. Pero hay cuestionamientos sobre quién. No solamente sobre un encargado, sino sobre el ministerio. Pero si no vino el hermano, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pedro, pues no pasa nada, hermano, no vino, y ya cuando lo encontramos la siguiente semana, hermano, porque no, pues mire que estaba más bueno el fútbol y ya quedó ahí, hermanos. Pero si nosotros ahora hacemos un cuestionamiento a ese hermano y decir, hermano, ¿sabes qué? Pues te tienes que poner activo también. ¿Qué creen que va a pasar, hermanos? Como puede provocar algo positivo, depende de la manera que se lo digamos, como puede provocar algo negativo. Y decir, hermano, pues ahí quédese con su iglesia, y podemos desencadenar series de problemas. Por eso, hoy en esta tarde, hermanos, fíjense que la palabra de nuestro Dios, hoy tuvimos un acto muy, muy solemne, quiero decirlo de esta forma, porque no cualquiera, hermanos, da un paso o simplemente con el hecho de aceptar. Nuestro Dios nos pide un requisito muy grande para que podamos ministrar su palabra. Y nosotros estamos aquí, hermanos, y también tenemos muchas deficiencias.
y no todas las podemos llevar, me refiero, hermanos, que estamos en un proceso, pero nos esforzamos, y creo que los que tienen los que tienen, las hermanas que tienen esposas en el ministerio, miran el esfuerzo, hermanos, y no solamente un esfuerzo físico, sino también, hermanos, más allá de dejar su familia en ciertas ocasiones por atender al llamado que nosotros decidimos aceptar. Pero a veces no se ve esa parte, sino se quiere que el hermano tiene que ser puntual, tiene que ser en esta condición, y si algo se equivoca, los ojos están puestos ¿en quién? En ellos. En la congregación puede pasar lo que sea, hermanos, pasó el problema, la situación, y nos olvidamos, pero es difícil a que se quite esa mirada cuando alguien del ministerio, hermanos, pasa por una situación complicada, ¿cierto o no? Y lo tenemos, hermanos, y llega a nuestra mente, no, pues mira aquellos hermanos, mira aquel hermano, pero en la iglesia pasa, hermanos, un miembro de la iglesia, y ya nos olvidamos. Entonces, ¿por qué razón? Si para Dios somos iguales, no más que diferencias que nosotros ahora estamos transmitiendo la voluntad de nuestro Dios. Pero los cuestionamientos entonces son muy diferentes. Por eso quiero que leamos, hermanos, y de aquí vamos a partir. Espero no tardarme, ya que el tiempo siempre nos gana. Fíjense, hermanos, los requisitos que nuestro Dios nos pide. Quiero que leamos primera de Timoteo 3:2. Y de ahí vamos a ir a la parte que quiero comentar, hermanos, porque todos somos parte de. Si alguien me puede ayudar para que agilicemos esto, se los voy a agradecer. Primera de Timoteo, les dije, hermanos, 3:2. Tiene pues que el obispo sea el marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Amén. ¿Cuántos requisitos encontramos ahí de alguien que quiera ser un obrero que ministre la palabra? ¿Cuántos requisitos, hermanos? 7. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va, hermanos Catalino? ¿Con cuántos batallamos, hermano? ¿Con cuántos estamos ahí que digamos, mira, ya pude superar y me faltan estos? ¿Verdad que estamos en una constante lucha? Y luego dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea, ¿cierto? Y luego conviene pues que quieres servir a nuestro Dios desde aquí, hermanos, ya con un ministerio, sea irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible, hermanos? Pues como dice por ahí, hermanos, que no tenga cola. Sí, lo han escuchado, ¿eh? Y cierto, hermanos, porque yo me puedo parar aquí, pero si alguien me conoce, llegar a una persona que me conoce afuera y sepa una vida que yo he tenido afuera, hermanos, si me llega a ver aquí, ¿qué creen que va a pasar? Oye, mira, él lo conozco y me trae mi expediente, ¿cierto? Mira, así esto y tal vez hasta con pruebas. Entonces, hermano, nos pide primero que seamos irreprensibles, de nada de qué avergonzar. Marido de una sola mujer, pues eso es muy fácil, hermano. Marido de una sola mujer. Solícito, pues que esté dispuesto, siempre, hermano, pues mira, ¿sabe qué? Se le necesita de su colaboración en esta localidad. Ay, hermano, ¿y por qué puro yo? ¿Será que, hermanos, no, pues tenemos que decir, hermanos, sí, con gusto voy, si es que me necesita, con gusto lo voy a hacer. Entonces, en muchas ocasiones, hermanos, tenemos que ir complementando esos templado. ¿Qué quiere decir templado? Simplemente lo estoy dejando a grandes rasgos, lo que podemos comprender. Templado. Pues templado quiere decir, hermanos, que sea fuerte en su carácter y no de agresividad, sino que sepa dominar las emociones. Porque en muchas ocasiones ustedes lo han visto y tal vez en sus congregaciones donde el que está predicando dice algo tal vez incorrecto y se para uno de la congregación y cuestiona, hermanos. No crean que nos sintamos también de que nos cuestionen también, pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dominar nuestro sentimiento, porque llega una emoción y quisiera decirle, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Dicen por ahí contar hasta 10 y contenerme. Eso es lo que nos tiene que ir entonces. Ahora dice compuesto, hospedador, pues hermanos, también muchos de ustedes lo practican, no simplemente los del ministerio, sino muchos hermanos practican, son hospedadores, ¿no? Viene un hermano y son muy amigables y dice apto para enseñar, y para enseñar, hermanos, se necesita primero aprender, ¿cierto? No vas a enseñar lo que no sabes, en muchas ocasiones nos pasa. Y si seguimos leyendo el siguiente verso, dice no amador del vino, no heridor, pues no creo que nosotros pues estemos dados a eso, al vino o al licor, ¿no? Dice no heridor, pues en muchas ocasiones ya comprendemos, hermanos, que en diferentes maneras podemos lastimar.
Y dice, hermano, no codicioso de torpes ganancias. Pues también yo creo que dentro del ministerio, esta situación hace la que muchas veces, pues, no es que no tengamos oportunidades de mejorar, en riquezas, acumulación de riquezas, sino que siempre, hermanos, hay como que nos pone un límite. Y no es que esté mal, sino a veces nos salen ofertas. Tal vez a ustedes le han salido ofertas, pero ¿sabes qué? Tienes que trabajar el sábado. Pero la oferta es buena. ¿Y qué hacemos, hermanos? Pues lo siento, mira, es muy tentadora la propuesta. Es más, voy a tener una buena remuneración, pero no acepto. Entonces creo que estamos en ciertas situaciones, y dice, torpes ganancias, sino moderado, lo que estamos diciendo. No litigioso, pues en muchas ocasiones dicen por ahí, ya nos conocen, es que los del ministerio son los que provocan los problemas. ¿Cierto, hermanos, o no? A veces sí, y a veces también, hermanos, pues buscamos la forma de buscar problemas, y si no lo hacemos, o si no lo hacen, pues no estamos muy felices. Dice, estaba leyendo el verso, ajeno a la avaricia. Bueno, pues esto ya sabemos que también, hermanos, no debemos de codiciar. Que gobierne bien su casa. Bueno, eso, hermanos, yo creo que es algo muy diferente. Muy difícil. El apóstol Pablo dijo en su momento, el que no puede gobernar su casa, ¿cómo considera, cómo quiere, cómo desea gobernar una congregación? Y eso es lo que se nos complica, hermanos. ¿Cierto? Híjole, aquí el hermano predicando y sus niños platicando. Y los hermanos, ¿en dónde están los ojos? Mira el hermano, qué bonito predica, pero mira a sus hijos, están dibujando en la predicación, están con el teléfono, o ciertas cositas, y eso se da, hermanos, eso es real. Entonces los ojos van a estar aquí, hermanos, bien puestos en nosotros. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Porque aquí viene esta parte, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo? Cuidará de una iglesia donde yo le llamo la atención al hermano, lo amonesto de la mejor manera y se me revela. Dicen, ay, ni mis hijos me hacen esto mejor. O al revés. Entonces, hermanos, se pide mucho del obrero, ¿cierto? Pero ¿qué pedimos de la congregación? Si el hermanos, por favor, traten de llegar temprano antes de las 10 para que, mira, así como estemos, demos inicio. Tal vez no dice nada, hermanos, pero llega a las 10, 10:20 y pues uno por uno venimos llegando. Entonces, ¿no sería lo justo, hermanos, que como le exigen al ministerio, también exijamos un poquito a la congregación? Somos un mismo cuerpo, ¿cierto? El ministerio no es nada sin la congregación, sin los congregantes, pero también la congregación no es nadie sin un ministerio. Entonces tenemos que, hermanos, comprender de que las dos partes nos corresponde hacer. Tanto el que se está enfrente tiene que esforzarse por reflejar algo mejor a través de su ministerio, como también, hermanos, la congregación tiene que retribuir al trabajo que uno hace, porque no es fácil. Tito también lo dice, hermanos, ser ejemplo, ¿verdad? En manera de conducta, en todas, muchas situaciones, hermanos, donde nosotros podemos ver de que es necesario que nosotros practiquemos estas cosas. Pero ahora miremos, hermanos, ¿qué es lo que podamos pedir de la iglesia? ¿O qué debe de traer la iglesia? Pues escuchar, ¿no? En muchas ocasiones no escuchamos, no aceptamos el consejo, y no es que venga del hermano, sino viene de nuestro Dios. Por eso, hermanos, ahora vamos a lo que... Adelante, hermano, con la... Fíjense, entonces, quiero que meditemos en esto, hermanos. Ya lo tiene ahí nuestro hermano. Dice así el tema de hoy, hermanos, y esto es como introducción a lo que les quiero comentar, porque las vistas están sobre el ministerio. Bueno, sobre mí, ok. Bueno, ovejas y pastores. Ya con lo que yo mencioné, hermanos, en primera de Timoteo 3, pues los pastores, los que dirigen, y ahora ¿quiénes, hermanos? También las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Y también nosotros, yo cuando el hermano Catalino está aquí, yo también voy a ser una oveja ya, ¿cierto? Y tengo que dejarme entonces guiar por el encargado, por el que dirige cierto departamento. Pero a veces nos rebelamos, nos convertimos en unas ovejas que no sabemos escuchar. Y el no saber escuchar, el no saber atender a direcciones, ¿qué creen que va a pasar, hermanos? Bueno, hay problemas que no solamente nos van a afectar a esa oveja que se descarrea, sino incluso podemos descarriar a los demás. Entonces es importante, hermanos, de que nosotros meditemos esto. Siguiente, hermano. Dice, ¿quiénes son las ovejas? El Salmo 103 dice, nosotros somos el pueblo. ¿De qué, hermanos? De su dehesa o de su prado. Es decir, hermanos, que... Pero estas palabras no fueron dichas a nosotros. ¿A quién fueron dichas estas palabras?
Pues al pueblo de Israel. Pero en su momento, hermanos, ya sabemos entonces el proceso que ha pasado y ahora nos los ponemos también ¿a quiénes? A nosotros. Pero en este momento, hermanos, estas palabras fueron dirigidas a cierto grupo de personas que, hermanos, pues nosotros comprendemos y dice así entonces, ahí dice, representa al pueblo de Dios que necesita la dirección y protección y cuidado, según Ezequiel capítulo 34, versículo 31. Veamos, hermanos, primeramente a quién se le son dirigidas estas palabras. Y ahí quiero que me ayuden, Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 31. Si alguien me puede ayudar, hermanos, se los voy a agradecer. Sí, hermana. Vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombre soy, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Si leemos el verso 30, dice, y sabrán que yo soy Dios, Jehová, soy de ellos, y ellos son mi pueblo, a la casa de Israel, dice el Señor, Jehová. En su momento, hermanos, era para un cierto grupo, y sabemos, hermanos, que con el tiempo se nos dio la oportunidad a nosotros, y a Jesucristo también lo dice, ¿no? Exactamente, y también nosotros ahora somos parte de las ovejas y estamos en esa situación, tenemos un pastor que nos dirige, tenemos un encargado y en muchas ocasiones cada quien dice que hace pues lo que más consideremos favorable a nosotros. Pero ¿qué quiere decir esto entonces, hermanos? De que todos nos debemos respeto, ambos. Y ya no estamos hablando ahora de unos animalitos, ¿cierto? Porque aquí nos está poniendo una figura de que, pues, ¿qué hace un pastor? Y alguien que fue pastor o que sabe del cuidado de los animalitos, ¿cuáles serían las características de una oveja, hermanos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero esa sería una oveja desobediente, ¿no? ¿O obediente? ¿Verdad que un profeta decía en su momento, el profeta Isaías, ¿no? Dice que el buey conoce a su dueño. ¿Quién, hermanos? Y, dice el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Mi pueblo no tiene entendimiento. Muchas ocasiones, hermanos, esos animalitos, los que saben o han tenido un animalito, hermanos, le hablas, reconoce tu voz, viene, lo llamas. Hay una forma de cómo identifica quién eres tú. Entonces, hermanos, lo que está diciendo aquí que el pueblo de nuestro Dios son esas ovejas, hoy somos nosotros también esa parte de ese rebaño. Pero en muchas ocasiones, hermanos, hay muchos que oímos la voz y hay muchos que no la oímos. Eso es real. Y no quiero que se me ofenda, pero eso es real, hermanos. Si pasaba en ese momento, hoy quiere decir, hermanos, que también eso mismo puede suceder en la iglesia. Pero entonces estamos a tiempo de ver esta parte. Tanto debemos de escuchar la voz de los pastores buenos, porque también hay ovejas malas, hay ovejas buenas, pastores buenos y también pastores malos. Y ahí es donde debemos identificar nosotros a quién oír. Porque a veces, curiosamente, hermanos, escuchamos la voz del falso pastor, al que no debemos, y ese sí lo escuchamos con atención, pero al pastor bueno a veces no queremos oírlo porque normalmente lo que el pastor bueno, hermanos, transmite en muchas ocasiones es más peligro. Hey, mira, no hagas esto porque te va a suceder esto. Sin embargo, un mal pastor a veces te da más libertad. ¿Y qué creen que va a pasar cuando nosotros tomamos ese camino? Nos va a llevar a diferentes situaciones que en su momento tenemos que enfrentar y lidiar con eso. Entonces dice aquí, hermanos, que nosotros somos esas ovejas ahora. Siguiente, hermano, vamos a ir identificando unas características de las ovejas. Una oveja obediente dice que escucha, confía y sigue. Yo me acuerdo que teníamos ovejitas, hermanos, que en su momento eran muy caseras, no eran al monte. Me voy para allá donde ya no me mira, grita y me busca. ¿Sí tuvieron alguno de esos? Nosotros le teníamos un apodo, no sé, sobrenombre, que eran unos anchitos. Así le decíamos, porque no miraba al dueño, hermanos, lo buscaba y gritaba hasta que lo encontraba. A donde te dirigías, te seguía. Y eso es una característica de estos animalitos. A diferencia de que hay otros animalitos parecidos a ellos, pues son lo contrario, hermanos. Esos, entre más no te vea el dueño, el pastor, para él es mejor, ¿cierto? El chivo. Pero no queremos hablar de los chivos hoy. Queremos hablar de las ovejas.
Entonces dice, el que escucha, él escucha la voz del pastor, lo sigue, confía y permanece, ¿en dónde, hermanos? En el rebaño, en la unión. Salmos 96, 7. ¿Quién leyó de este lado ahora? De este lado, por favor. Salmos 96, 7. Sí, hermana. Dice, cada Jehová ponga media de los pueblos, cada Jehová la gloria y el poder. Gracias, hermana. Perdón, era 95, 7. Disculpe, mi hermana. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su. Amén. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Y también dice, hermanos, San Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Quién se lo sabe de memoria? Esto ya fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? A ver, hermanos, San Juan capítulo 10, versículo 27. Aquí la pregunta sería, ¿quién es el buen pastor, hermanos? Bueno, a ver entonces, ayúdenme a leerlo para que los hermanos no digan pues que 10, versículo 27 les dije, ¿verdad? A ver, adelante, hermanos. Juan 10:27. Sí. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Entonces, en muchas ocasiones, hermanos, fíjense que si ponemos a hacer similitudes en lo que pasa en una congregación, está bien hasta cierto punto, hermanos, de que nosotros meditemos de que en muchas ocasiones no trabajamos como un equipo. Y si alguien se separa y no quiere, ese puede contaminar a otro. Ya después ya no estaba uno contra la manada, sino ahora ya son dos, ya son tres. ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando ya estamos mitad y mitad? Pues si era complicado con uno, ahora qué tan complejo se va a poner contra esta banca dice sí y esta banca dice no. Entonces es tan importante, hermanos, de que nosotros podamos escuchar y atender, no la voz del hermano, sino hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso dice, hermanos, que una oveja obediente escucha, confía y también, hermanos, en su momento discierne, porque no solamente, ¿qué tal que el hermano está equivocando? ¿Qué tal que el pastor también se está equivocando? Sino tiene que discernir y comprender de que lo que está haciendo o las indicaciones que se le están diciendo es para un buen beneficio, no es para, hermanos, para echarnos a perder, porque ¿qué será, hermanos, de un pastor que también guíe de manera incorrecta a un rebaño? Pues si él dirige mal, pues todos nos vamos a ir al fracaso. Ahora el siguiente, hermano, fíjense que estos son las características de una buena oveja, de un buen hermano. Dice ahora las ovejas, aquí, hermanos, yo creo que no hay, y ojalá. Pero fíjense, hermanos, que la palabra de nuestro Dios dice que en algún momento nosotros éramos. Y hablando ahora de nosotros, en algún momento eras una de esas que por todo se rebelaba. Ya no eras oveja, sino era por cualquier cosita. Los chivos son muy gritones, ¿sí saben, hermanos? Que no los puedes tocar o tantito como que les aprietas, ya, pegan el grito en el cielo. Y por cualquier cosa, hermanos, nos molestamos. Y no solamente nos molestamos, lo decimos. ¿Y qué le podemos hacer al hermano cuando dice lo que siente y saca su coraje? Nada, hermanos. Pero ahora, hermanos, si fuera uno del ministerio que dijera lo que sienta, ¿qué creen que va a pasar, hermanos? Uy, hermanos, ahí nos va a llegar luego una carta por correo electrónico, hermano, ¿sabes qué? Te comportas o para la próxima, mira, te descansas unos tres meses para que te relajes. Hay más presión para nosotros, hermanos, pero para la iglesia no pasa nada. Entonces, reconocemos que sí tenemos más que trabajar en nuestro dominio. Y eso es real, porque si no, entonces no podemos. Ahora también, hermanos, en muchas ocasiones la grey está mirando eso, por eso es que también no cede, ¿cierto? Ya lo conozco bien al hermano, ¿qué me va a enseñar? ¿O qué quiere que yo haga? Mira, si yo conozco su vida. Entonces, eso es lo que difícil ahora con lo que tenemos que lidiar. Pero aún así, hermanos, tenemos que mantenernos en pie. Las ovejas rebeldes son, todos nosotros nos descargamos, ya quieramos ahora, dice, ¿no? Isaías capítulo 56. Todos nos descarriamos ¿como qué, hermanos? Como ovejas, cada quien por su camino, como si no hubiera pastor. ¿Y es que no había pastor? Había pastor, hermanos, pero cada quien no entendió instrucciones. Las consecuencias de la rebeldía, Jeremías capítulo 50. Fíjense, hermanos, que también es importante. Como estamos viendo las cosas buenas,
como también estamos viendo, hermanos, las complicaciones que podemos encontrar durante nuestra vida como congregantes, como ministerio. Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50 y luego Primera de Pedro 2:25 creo es. Creo que sí. Jeremías capítulo, sí, hermana. 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte, encollaron y se olvidaron de sus redines. Amén. ¿Quiénes echaron a perder al rebaño? No eran culpa de las ovejas, eran culpa de quiénes, hermanos, de los pastores. Pero en muchas ocasiones no tanto también. Bueno, aquí dice específicamente que si los pastores, los dirigentes, hermanos, que en su momento nuestro Dios puso para el pueblo, también los desviaron. Los llevaron a hacer cosas que no estaban bien delante de nuestro Dios. Pero no siempre fue así. También Dios le puso buenos pastores. Lo complicado que les mencionaba hace un momento. Les ponía buenos pastores, no escuchaban su voz. Venía otro y se levantaba un falso pastor. ¿Y qué creen que hacía? Oye, este habla más bonito. Mira, nos habla de algo maravilloso que vamos a tener en breve. ¿Y qué pasaba, hermanos? Entonces no podían, hermanos, discernir lo que escuchaban. Y entonces ahí venía lo complicado. Según Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25 me parece que es. Yo creo que me equivoqué ahí. Tengo una Biblia nueva, hermanos, que se pega mucho a las hojas. Primera de Pedro 2:25. Dice así: porque vosotros erais como ovejas, ¿qué, hermanos? Descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, hermanos, que en algún momento también así éramos nosotros. Y lo digo, hermanos, por mí, en muchas ocasiones, a lo mejor no estamos de acuerdo, a veces lo manifestamos, y Dios respeta, hermanos, nuestro pensamiento, pero es triste cuando lo expresamos, hermanos, y lo llegábamos a realizar, y no solamente nos hace daño a nosotros, también, hermanos, podemos lastimar a los que están cercano a nosotros. Pero fíjense, hermanos, que las señales de rebeldía en muchas ocasiones, siguiente, hermanos, lo que ya habíamos mencionado es esto, hermanos. Dice señales de rebeldía. ¿Qué pasa, hermanos? Por más que se le llama la atención, hermano, mira, se trata de llegar temprano. Hermano, no puedo. Hay unos que te dicen, es que no quiero, pues hazlo tú, total. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Pues, hermano, pues échale ganas, mira que te va a ir bien si llegas puntual, si asistes. Dice otro, se aparta. Es más, dice, si no te gusta cómo vengo, pues me voy a otro lado, mira, ahí ni me dicen nada. Entonces son cuestiones con las que tenemos que lidiar y a veces ya no, el problema era de la oveja, intentamos intervenir, después se hizo más grande, ahora el problema ya no lo ocasionó él, sino ya está viendo que el problema lo ocasionó el ministerio o el del frente. Cuando no sabemos, hermanos, que a veces es provocado, ¿por quién? Por una ovejita, hermanos, que intentamos rescatar. Dice, sigue su propio camino, cree que no necesita un pastor o alguien que lo dirija. En muchas ocasiones nos creemos así, autosuficientes, cosa que miramos en un atributo, que solamente Dios tiene ese poder, tiene ese atributo, cosa que nosotros no tenemos. Siempre vamos a necesitar de los demás, en todos los aspectos, tanto doctrinalmente como en lo que tengamos, lo que hagamos en nuestra vida común, vamos a necesitar de una persona. Del que menos pensamos, lo vamos a necesitar. Y dice, se aparta del rebaño, no escucha la voz del pastor. ¿Y qué pasa, hermanos? Se expone al peligro, y no solamente él, sino también a los demás. Y dice entonces, hermanos, de que esto es lo que pasa en aquellos que no escuchan la voz del pastor. Y luego hablando, hermanos, de las ovejas estas, Jeremías capítulo 50, versículo 6, ya lo leímos, ¿verdad? Primera de Pedro. Bien, vamos con el siguiente, dice, porque yo creo que el tiempo, ay. Ahora, hermanos, aquí dejando un poquito a las ovejas tranquilas, ya los hermanos, ya dejen las ovejas, que tanto. Pero para nosotros, hermanos, se nos pide más, ¿cierto? Se nos demanda algo más.
Y dice que aquí un buen pastor, hermanos, ahora también entramos para nosotros. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? El buen pastor dice que ama, ¿cierto? Alimenta, protege y busca. El salmista David dice en el Salmo 23 que él te busca lugares, mejores pastos, donde ya mira que no estás saciándote ese rebaño. ¿Qué hace, hermanos? Buscaba lugares donde alimentar a que vamos, a que la iglesia, a que las ovejitas, hermanos, se alimenten. Recordemos, hermanos, que, ¿quién se acuerda de David? Dice, hermanos, que en algún momento, él, ¿qué animal feroz destrozó David por proteger a sus... ¿Y en dónde están los osos, hermanos? ¿Cuál es su hábitat de los osos? ¿El desierto? ¿La selva o qué, hermanos? El bosque. Fíjense, hermanos, que David, cuando dice que destroza a un animal, que, hermanos, un oso no va a estar en un desierto, ¿o sí? Pero entonces al decir, hermanos, que Daniel pudo destrozar o matar a un oso, quiere decir que él buscaba lugares cuando no había, hermanos, pastos para su ganado. ¿Qué hacía? Se iba a lugares lejanos donde incluso dice que a sus hermanos les iba a dejar alimento lejos, hermanos, porque él buscaba saciar la necesidad de ¿qué? De sus ovejas. En muchas ocasiones también nosotros como ministerio ahora nos tenemos que preparar como hermano Catalino, pues en ciertas situaciones, aunque el mismo mensaje, de manera que podamos ir avanzando y comprenderla en lo que nuestro Dios nos está diciendo. Ahora, hermanos, aquí dice entonces, ¿quién es el buen pastor? Ya dijimos, ¿verdad? Cristo Jesús. Ezequiel capítulo 34, ahora versículo 16. Ahora aquí, hermanos, también dice que sí hay buenos pastores, lo que ya habíamos comentado, pero también en muchas ocasiones a esos son a los que menos queremos escuchar. Yo buscaré la perdida y tornaré a buscarla, y ligaré la perniquebrada y corroboraré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré, yo las apacentaré en sus justamente. Amén. Entonces aquí dice, hermanos, que también él busca o debemos de buscar, hermanos, el bien por ¿quiénes? Por las ovejas, por el rebaño, por la iglesia, porque si Jesucristo nos enseñó, hermanos, incluso dio la vida por todos los ahora, hermanos, beneficiados de los que estamos aquí, ¿por qué no también ayudar, hermanos, a contribuir a que todos podamos disfrutar de lo que nosotros, o de los que están afuera, o de los hermanos que en algunos momentos han estado aquí con nosotros y se han ausentado por ciertas razones? Tenemos que contribuir a ese buen trabajo, hermanos, para que las ovejas puedan acercarse a buenos pastos. Y aunque entonces, ya en esta situación, cuando andemos en valle de muerte, de sombra, de mal alguno, dice que cuando nosotros ahora, hermanos, tengamos juntos y protegidos a ese rebaño, ¿qué creen que va a pasar? Nos vamos a mantener firmes. Y entre más unidos estemos, hermanos, el enemigo no va a poder con nosotros. Dice, las características que tienen las ovejitas también, hermanos, nosotros que cuidamos ovejas, cuando viene la lluvia, hermanos, ellos soportan más que los chivitos. Los chivitos, cuando viene la lluvia, ellos corren, hermanos. Corren y cada quien y el problema ahora es para juntarlos. Y más cuando empieza a tronar, hermanos, ellos se asustan muy fácilmente. Y las ovejas no, hermanos. Las ovejas empieza a llover y empieza a haber toda una situación complicada. Lo que hacen es, hermanos, buscar un lugar donde esconderse y todos, hermanos, se protegen unos a otros. Entonces son cosas que nosotros hemos aprendido y que la palabra de nuestro Dios nos recomienda que estando juntos podemos ser más vencedores y triunfantes. Siguiente, hermano. Dice aquí, hermanos, bueno, las características de un buen pastor: ama a sus ovejas, protege, conduce a sus ovejas, las guía con sabiduría, que hermanos, alimenta, cuida, incluso, hermanos, restaura. Y aquí está lo importante. En muchas ocasiones mencionábamos en los varones el ejemplo, hermanos, cuán valioso es y cuánto habla de nosotros, ¿cierto? A veces no es necesario hablar mucho, sino simplemente con el ejemplo, y muchos de nosotros, hermanos, vamos a estar ahí. Servir con humildad. Siguiente, hermano, porque el tiempo. Fíjense entonces, si nosotros, tanto como pastores, como ovejas, seguimos, hermanos, en la misma situación como lo fue con el pueblo de Israel, que no obedecían, que no querían hacer la voluntad de nuestro Dios, fíjense, hermanos, lo que puede suceder. Las consecuencias de la rebeldía, ¿qué va a traer, hermanos? Hay caminos, Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin, ¿cómo es, hermanos?
es de muerte. Y para ambos, vamos, Ezequiel capítulo 34, versículo 2 ahora. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y profetiza y diles a los pastores, así ha dicho Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo, no apacientan los pastores a los rebaños. La pregunta, dice, no los apacientan, pero ¿qué hacían con ellos, hermanos? Comen la leche, os vestís de la lana, de la gruesa degolláis y no apacentáis las ovejas. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué es lo que hacían los pastores? Sí se beneficiaban, pero ¿qué hacían? Los descuidaban, cada quien que haga lo que quieran. Entonces nos está diciendo, hermanos, de que tengamos cuidado ahora de esta situación. Ezequiel capítulo 10, versículo 5, a ver. Voy terminando, hermanos. Entonces, en muchas ocasiones, hermanos, estando en este lugar, tenemos que ser muy neutros, hermanos, porque fíjense que no podemos tener a todos contentos, pero sí podemos estar, hermanos, de la mejor manera, en congruencia. Creo que no es, hermanos. 10, me equivoqué ahí. Bien, vamos ahora, hermanos, Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 4 y Zacarías 4. 11:4, perdón. Jeremías capítulo 23. Hablando de estos malos pastores, porque en muchas ocasiones sí es cierto, hermanos, que el mal viene, ¿verdad?, del ministerio, de los malos pastores. Entonces tenemos que también trabajar en eso. Dice capítulo 23, versículo 1 al 4. Ay de los malos pastores que desperdician y derraman las ovejas de la majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y apacentáis y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo os recogeré al resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crearán, y, ¿qué, hermanos? Se multiplicarán. Dice, si tú no cuidas bien mi rebaño, también va a venir un castigo sobre ti, y entonces si tú no lo puedes tener unido, entonces yo voy a tener que hacerlo, pero los voy a tener que regresar para que puedan, hermanos, ser entonces ese rebaño, esas ovejas de su prado de nuestro Dios, porque nuestro Dios, hermanos, quiere entonces un rebaño donde nosotros todos podamos estar, convivir, disfrutar de los momentos que nuestro Dios nos da. Zacarías capítulo 11, dice versículo 4, así ha dicho Jehová Dios, apacienta las ovejas dice, así ha dicho Jehová Dios, apacienta las ovejas de matanza, las cuales mataban sus compradores y no se tenían por culpables. Y el que las vendía decía, bendito sea Jehová, que enriqueció, ni sus pastores tenían piedad de ellas. Con esto nos quedamos, hermanos. Esto pasa en nuestra iglesia. ¿Qué tenemos que hacer contra eso, hermanos? También tenemos que trabajar tanto las ovejas como también los pastores. Por último, hermanos, dice el salmista David en el Salmo 119. Salmo 119. Por eso les mencionaba, hermanos, empezando de que hoy tuvimos, pues, algo bonito que la iglesia acostumbra, hermanos, a llevar a cabo, pero también hay una responsabilidad, ¿cierto? No solamente de un hermano, de un obrero, no solamente de un encargado, sino también necesitamos el respaldo ¿de quién? De la iglesia, y que también en muchas ocasiones nos dejemos enseñar por quiénes, por los hermanos. Pero también, si estuviera pasando algo que no está conforme a la voluntad de nosotros, también tenemos la oportunidad de manifestarlo, ¿sí? Salmo 119, versículo 176. Porque esto, hermanos, en muchas ocasiones, como parte del ministerio, muchos tal vez estuvimos en esta condición. Gracias a Dios hemos retomado, hemos conocido la voluntad de nuestro Dios, y Él quiere entonces que también lo que nosotros estamos haciendo lo podamos compartir con quienes, no solamente con la iglesia, sino aquel que lo necesita. Y tal vez más adelante unos jóvenes también estén tomando este lugar y continúen con un ministerio que Dios pide. Pero siempre va a haber requerimientos.
tanto de la iglesia como de los dirigentes. Salmo 119, versículos 176. Los invito, hermanos, a que nos pongamos de pie. Finalizamos con este verso y que meditemos en las palabras, hermanos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como congregantes, como ministerio también? Porque las dos cosas son muy importantes. Lo mencioné en su momento, el ministerio sin la iglesia no es nada. Dice así todos juntos, hermanos, ¿están ahí? Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amén. Nuestro Dios dice, y que lo digamos, si algunos nos sentimos así, a veces no sabemos a dónde ir, a dónde acudir. Dice aquí, hermanos, busca a tu siervo, porque todavía tengo presente alguna enseñanza, pero quiero que me ayudes a retomar el camino. Y que no sea demasiado tarde, sino que todos, hermanos, podamos ser parte de ese rebaño que nuestro Dios ha dejado. Y de la mejor manera, hermanos, pues arrebatar el reino que nos tiene preparado. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.